a todos y a todas. Vamos a tener hoy aquí a nuestro profesor Jorge Luis. Bueno, esta clase sobre variación de la teoría de tendencia central respecto a la variación de datos. Y nuestra moderadora va a ser Jensi del programa PTA. Entonces, le doy la palabra aquí a Jensi. Buenos días, yo soy como la Karen Juan, me enseñar en clase, soy formadora del programa Todos Aprender. Pues en la mañana hoy vamos a estar acompañando al profesor Jorge Luis Parquero en su clase de variación en las medidas de tendencia central respecto a la variación de los datos. El profesor Jorge Luis es licenciado en matemáticas, administrador de empresas, especialista en elaboración y evaluación de proyectos, especialista en administración de la informática educativa, magíster en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, y actualmente cursa el doctorado en educación con énfasis en didáctica y pedagogía. Entonces, bienvenido profe Jorge, y me lo dejo con él. Antes de dejar, quisiera explicarles a ustedes si han estado pues, estos días aquí en el foro, saben que las clases tienen una metodología a desarrollarse. La clase del profesor es una clase motivadora, se clasifica en esa. Hay clases inspiradoras, motivadoras, maestras, como el del profe Jorge es una clase motivadora, así se clasificó dentro del foro. Para esta clase hay una estrategia metodológica y es que en un primer momento se desarrolle una clase, que es la clase en acción, y es una clase que va a desarrollar con ustedes. Posteriormente de esto vamos a hacer una reflexión referente a esa clase. Luego vamos a presentar el video que él realizó con sus estudiantes en campo de esta misma clase que él va a generar con ustedes. Posteriormente vamos a hacer otra intervención de reflexión, recoger como todo lo que se ha visto durante esta exposición y esta experiencia. Y por último, pues vamos a hacer una pregunta que nos hace reflexionar referente a qué nos deja esta experiencia, qué nos deja este espacio precisamente dentro de la experiencia que nos propone el profesor. Usted, profesor Jorge, bienvenidos y gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ti. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado esta mañana? Bastante fresca, ¿verdad? Sí. Bueno, importante. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a organizarnos organizamos aquí al frente, ¿sí? Lo pasamos. Vamos a hacer una media aquí. Y aquí podemos organizar. No, aquí. Ver quién se ubica ahí en esa parte. Vamos a Bueno, hay algunas reglas de inicio que ya hemos estado desarrollando en las clases anteriores. Si alguno de ustedes desea preguntar algo, levanta la mano. Vamos a ponerlo como una regla. También en las clases se requiere la participación. Pueden equivocarse, no hay ningún problema, pueden cometer error. Nadie se burla de nada. En las clases estamos en esa condición. Cualquier persona que participe y no crean los demás que es la respuesta correcta, pues no tenemos que burlar. Simplemente al final organizamos todos esos conceptos y luego entonces entre todos evaluamos cómo va esa participación. Bien, la clase que vamos a desarrollar hoy es una clase que está preparada como secuencia didáctica. Tiene 6 sesiones y la clase de hoy es la última sesión, la sexta, y se llama Variación en las medidas de tendencia central respecto a la variación de los datos. Entonces la clase va a tener unos momentos. En el primer momento vamos a estar indagando los conocimientos previos. Con permiso. Sí, sí, ¿no? Bien, en el primer momento vamos a estar entonces revisando los conocimientos previos de las clases que hemos tenido anteriormente, ¿verdad? En eso queremos la participación de todos. Hay un segundo momento donde vamos a estar trabajando, donde
vamos a estar viendo un video. En ese video, 2 o 3 personas máximo vamos a estar participando de qué entendemos, qué nos quiere decir, qué nos quieren decir en ese video. Luego vamos a realizar una actividad que aquí está por escrito. En esta actividad, que es la guía número 6, vamos a resolver solamente el primer problema en los incisos A y B. Y los otros problemas los vamos a dejar para resolverlo en la casa posteriormente y traerlo listo para la próxima clase. ¿De acuerdo? Aquí, cuando estemos utilizando este aparato, cuando estemos utilizando esta herramienta nos sirve para hacer las gráficas de barra, ¿verdad? Para colocar allí la gráfica de barra. Y para eso vamos a utilizar, en ese primer problema, vamos a utilizar unas fichas como estas, que esta ficha nos identifica. Esta vez no le vamos a prestar atención al color, sino al tamaño de la ficha. Esta ficha, como tiene esa altura nos va a representar una hora en el problema que vamos a desarrollar. O sea que cada vez que coloquemos una ficha de esta, está representando una hora. Ahora, estas fichas, 2 de estas fichas forman la misma unidad. ¿De acuerdo? Quiere decir que una ficha de esta entonces equivale a 4 horas. Media hora, ¿cierto? Ok. Y tenemos también esta otra división, está dividida en 4 y también representa la unidad. Lo que quiere decir entonces que cada fichita de esta equivale a 1/4 de hora, ¿cierto? A 1/4 de hora. Entonces, o sea, equivale en ese caso fraccionario, como lo dividimos la unidad en 4, equivale a 1/4, ¿cierto? O también, si lo miramos en fraccionarios, en decimales, sería ¿cuánto? 0,25. ¿Y 2 cuánto nos identificaría? 0,53, 0,75 y así la unidad completa, ¿de acuerdo? Eso para cuando vayamos a desarrollar aquí en la herramienta, vayamos a utilizar entonces, ya sabemos que esto representa la unidad de una hora, estos aquí están representando, esto aquí media hora y esto aquí están representando 1/4 de hora, ¿de acuerdo? Entonces, en esas condiciones para poder trabajar. Aquí también tenemos, en el gráfico, tenemos la identificación de las 2 variables que entran en el problema. Ya cuando estemos en el problema, pues ustedes identificarán cuáles son las variables y con respecto a eso podemos trabajar. Vamos entonces a iniciar con los conocimientos previos que tenemos acerca del tema, de lo que es, qué son medidas de tendencia central. Para ustedes, ¿qué son medidas de tendencia central? ¿Qué podemos opinar sobre eso? Es una medida estándar. Es una medida estándar. Y nos dice medida de tendencia central. O sea que tiene ¿dónde? Tiende al centro, ¿cierto? Una medida de tendencia central entonces tiende al centro. Y dentro de la medida de tendencia central, ¿cuáles podemos clasificar? ¿O cuáles reconocemos? La media, la mediana y la moda, ¿verdad? Tenemos esos tres clasificaciones allí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar la media? Ya sabemos, la media se llama también promedio y también se le llama media aritmética, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros encontrar entonces el promedio o la media aritmética? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podríamos encontrar nosotros la media, el promedio? Sumando todos los datos y dividiendo la cantidad. Ya lo hemos visto que se suman todos los datos, ¿verdad? Y se suman y se dividen entre el número de datos. Correcto. De esa manera nosotros estaríamos encontrando la media. Julio César, y la mediana, ¿sabe cómo se encuentra la mediana? No, por eso pasamos tú y... Bueno. Ana, ¿y tú le podrías decir cómo se encuentra el promedio de la media? ¿No? Diana, ¿y tú qué recuerdas de la media? Bueno, entonces hay que recordar y hay que hacer lo siguiente. O sea, el conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo tiene que ser un conocimiento para toda la vida, irlo manejando. O sea,
sea, no es solamente que yo falte a clase. Si faltaron a clase, pues entonces tú tienes que identificar con los demás compañeros o conmigo como profesor a ver qué vino para que yo también te ponga al día. No podemos estar quedándonos así porque no atrasamos y viene el rezago, ¿de acuerdo? Bien, y tú, Bergenet, ¿me puedes decir cómo se halla la mañana? No recuerdo bien la fórmula, pero tengo entendido que se está justo en la mitad de todos los datos ordenados. Ok, muy bien. Para hallar la mediana, primero hay que ordenar los datos, ¿verdad? Y determinar el dato que está en el centro. ¿De acuerdo? Ahora, cuando los datos son impares, el número de datos es impar, entonces el valor que está en el centro, ese es directamente la mediana. Pero cuando el número de elementos son pares, ¿verdad? El número de datos son pares, entonces se toman los dos del centro y se promedian. Se suman, sí. Entonces, si yo tengo 5 datos, Ajá. la mediana es 2 puntos 5. No, Ana, en ese caso tú tienes que conocer cuáles son los datos. Por ejemplo, tiene un primer dato que es 3, tiene otro dato que es 2, tiene un dato que es 5. Primero tienes que ordenarlo. Iría primero el menor. 2. Puede ser de menor a mayor, pero si tú lo miras de allá para acá, ¿cómo sería? Si de aquí lo organizas de menor a mayor, al mirarlo de allá para acá, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ya? De mayor a menor. O sea, que puede estar ordenado de las dos formas. Pero en ese caso, como tú dices, si el número de datos impar, si son 5 datos, al ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor, el dato que está en el centro, esa es la mediana. Ese es el valor mediano. ¿Y la moda? ¿Qué opinas? ¿Qué conoces de la moda? ¿Qué recuerdas de la moda? Ajá, Diana. Ese sí me acuerdo. Sí, ajá. ¿Y ese que más se repite? El valor que más se repite, ¿cierto? Porque ella siempre está pendiente de la moda. Sí. Sí. Bueno, Bergenet dice que porque tú estás pendiente de la moda. ¿Cómo así? ¿Cómo así que estás pendiente de la moda? Ah, bueno. Chévere, ok. Entonces tú estás roja y Ana también está roja. Y los demás estamos amarillos. ¿Cuál sería la moda ahí? ¿Por qué los amarillos? Porque es el que más Somos más, ¿verdad? Poniendo un ejemplo pues totalmente sencillo para interpretar. Ok, ya entonces hemos definido lo que es la media, lo que es la moda, lo que es la mediana y hemos visto cómo se encuentra, ¿verdad? La fórmula especial. La moda, repetimos, Diana, ¿cómo llamamos la moda? Identificamos el valor que más se repite, ¿cierto? ¿Y la mediana, cómo hacemos por allá la mediana, Ana? Organizamos los datos y elegimos que está en el centro. Si son impares, ¿verdad? Pero si los datos en total son pares, ¿qué se hace, Bergenet? Se dividen. O sea, ajá, o sea, Se promedia el valor de los dos. pero ¿cuáles dos? ¿Los dos de la orilla? No, los dos del centro. Los dos del centro, ¿de acuerdo? Y en el caso que puso de que está rojito y que estamos amarillos, ahí cuál es la mediana. A ver, ahí tendríamos que utilizar los valores, ¿verdad? Por ejemplo, Darle un número, un valor. por ejemplo, podría ser darle un número o darle un número dependiendo de cómo vamos organizando. Si nosotros ubicamos primero los rojos y luego los amarillos, tendría primero un rojo y luego 3 amarillos, ¿cierto? ¿Serían cuántos datos? 5 datos, ¿verdad? El primero, ¿cómo es? El del centro, ¿cuál sería? Si hay 5, ¿cuál sería el del centro? Amarillo. Amarillo, ¿verdad? Tenemos uno rojo y 3 amarillos. ¿Qué particularidad tiene la mediana? Que cuando tomamos el valor del centro, hacia este lado queda el mismo número de datos que hacia aquel, ¿verdad? Tenemos 5 datos, pero el del centro es la mediana. ¿Cuántos datos quedaron para este lado? Los 2 rojos, ¿verdad? ¿Y cuántos datos quedan para este lado? 2 amarillos. En total, 2 datos para este lado y 2 datos para este lado. ¿Y la mediana qué forma? Que queda en la parte del centro. ¿De acuerdo? Esa es una característica de la mediana. Bueno, nosotros nos adelantamos un poco y no definimos el objetivo de la clase, pero voy a aclararles cuál es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es analizar los cambios en la medida de tendencia central generados por la modificación de algunos datos o la inclusión de otros en determinada situación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos hallar en un momento determinado
determinado la medida de tendencia central, lo que es la moda, la mediana y la media, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a uno de esos datos lo cambiamos y le ponemos un valor mayor, un valor menor, pero significativamente mayor o significativamente menor? ¿Qué pasa con eso? ¿Verdad? Cambian los datos de la media y de la mediana. ¿Cambiarían los datos de la media? ¿Tú crees que sí pues debe cambiar? ¿El de la 3, el de la media, la mediana y la moda? Depende de los valores que se le den. Depende de los valores. Si se le da un valor muy alto, un solo valor, son 5 valores, y se le da un solo valor muy alto, ¿la mediana cambiará? La mediana no cambia. ¿La mediana no cambia? ¿Por qué crees tú que no cambia? Porque serían siendo los mismos 5 datos. ¿Y qué pasa entonces con la mediana? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ya el dato? Podrían ser pares, podría haber esa práctica. Nos estamos diciendo 5 datos, ¿verdad? Ah. Ya por hecho ya es en par, ¿cierto? Entonces, ¿la mediana cambiaría o no cambiaría? Tú dices que no. Ahora, ¿por qué no cambiaría la mediana? Porque siguen teniendo 5 datos. Ok, sigue teniendo los 5 datos. Ahora, tiene uno muy alto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? Son bajos. ¿Y qué pasa con el del centro? ¿Sigue igual o no cambia? Sigue igual. En posición sigue igual. En posición sigue el mismo, ¿cierto? ¿Y cuál escogemos, el de extremo o el del centro para la mediana? El del centro. Entonces, ¿seguiría siendo igual? Pues claro. Ahora lo vamos a ver entonces aquí. Bien, el objetivo es ese: analizar los cambios en la medida de tendencia central generados por la modificación o los cambios de algunos datos o la inclusión de otros. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos como objetivo y ese es el aprendizaje que nosotros debemos tener como resultado. ¿De acuerdo? Bien. Bien, esta clase está atendiendo al derecho básico de aprendizaje, número 17, ¿sí? Que nos dice que reconoce los conceptos de distribución y asimetría de un conjunto de datos y reconoce la distribución entre la media, la mediana y la moda en relación con la distribución en casos sencillos. Ese es el derecho básico de aprendizaje. Y los estándares que atiende esta clase, este tema, son: interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diferentes fuentes, prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas. E interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría. Esos fueron los elementos que se tomaron para planificación de la clase. Vamos entonces a mirar algo. Ya vimos lo que eran las medidas de tendencia central, cómo se localizaban, ¿verdad? Ahora mira, cada una de ellas tiene una forma de cuándo utilizarla y cómo utilizarla. Es importante. Pero para eso también es importante saber qué ventajas tiene y qué desventajas tiene. Ok, por ejemplo, la ventaja del promedio. Léame, cada uno me va a leer una y vamos a identificar lo que significa esa cuestión. Ventaja del promedio. Diana, lee la primera. Es la medida de tendencia central más usada. Ok, es la más usada. Bergenet, la segunda. Se utilizan procesos y técnicas estadísticas más complejas, mientras que la mediana y la moda en muy pocos casos. Ok, muy pocos casos. Ana, lee la tercera. Es sensible a los valores extremos o cambios en los datos. Miren esa tercera que nos dice. Es sensible a los valores extremos o cambios en los datos. ¿Qué nos querrá decir eso que es sensible a los valores extremos? Está sujeto a un cambio. Ajá, Julio César, que está Sujeto a un cambio. sujeto a un cambio. O sea, que es sensible, ¿verdad? Que puede, si hay unos cambios, ¿verdad? Puede también cambiar el promedio o puede no cambiarlo, ¿verdad? Ok. Entonces, es sensible a los valores extremos o cambios en los datos cuando nosotros tenemos un valor extremo y otros datos muy homogéneos. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Quiere decir entonces que la mediana se puede afectar, ¿cierto? Ok, muy bien. Pasemos entonces a la ventaja de la mediana. Volvamos a verlo otra vez. Julio César, el primero. Es estable a los valores extremos. Mira, ¿qué nos decía la media? Que era Sensible. sensible. ¿Y la mediana qué nos está diciendo? Es estable. O sea que los dos tienen sensibilidad a lo mismo, ¿o qué? No. ¿Cierto? Ok, muy bien.
La segunda, Este comentario para distribuciones muy asimétricas. muy asimétrica. ¿Qué quiere decir la palabra simétrica? ¿Simétrica qué quiere decir? Simétrica, que es muy parecido, que los puntos que tiene este aquí también con respecto a un eje también los tiene a este. Y entonces simétrica qué quiere decir? ¿Cierto? Estamos en cada punto diferente, no hay simetría en ese caso, ¿de acuerdo? Bien, y el tercero, Ana. Se puede calcular a partir de cualquier tipo de datos, incluso en datos agrupados con extremo abierto. Ok, ¿y qué desventaja nos presenta? Cuando se trabaja con muchos datos, ordenarlos implica mayor consumo de tiempo. Es posible, si lo trabajamos en forma manual, ¿verdad? Porque ahorita pues se ve que hay la informática, lo que es la tecnología nos brinda facilidad para trabajar todos estos procesos. ¿Ok? Bien. La moda. Esa es la que me gusta entonces a Diana. Siempre está de moda Diana. Diana, comencemos entonces con la primera. Se puede utilizar como una posición central para datos tanto cualitativos como cuantitativos. O sea que allí se puede utilizar Para los tipos de ambos datos. datos, ¿verdad? Ok, cualitativo y cuantitativo. Ya sabemos lo que son datos cualitativos y cuantitativos. ¿Te recuerdas de eso, Julio César? Incluso un bonito ejemplo cuando hablábamos de los colores. Ajá. ¿Los colores de qué tipo de datos entonces estamos hablando? Cualitativo. Cualitativo. Ok. ¿Y los cuantitativos se refieren a lo que son valores, a lo que son los números, ¿verdad? Ok, el segundo. No se ve afectada por valores extremos, se puede obtener datos agrupados aun cuando se tengan clases de extremo abierto. ¿En cuál de las dos anteriores, en la media o en la mediana, vimos esta parte que no se afecta por valores extremos? En la mediana. En la mediana, ¿cierto? O sea que no quiere decir que tanto la moda como la mediana no es afectada por datos extremos, mientras que la media sí es afectada. Ok. Una desventaja que nos pide, a menudo no existe un valor modal, ya que los datos presentan sin repetirse. Puede haber una situación donde no se repita ningún dato y allí habría moda. ¿Qué dice Diana? ¿Habría moda? No, ¿verdad? Ahora le damos la última. Ahora le damos la última. Puede existir más de una moda y resulta difícil de interpretar. Puede ser que en una situación se presenten dos datos iguales y además otros dos datos iguales y además otros tres datos iguales. ¿Se puede presentar? Sí. Y en ese caso será lo que nos está refiriendo la última parte. Pues claro, puede existir más de una moda. Igual. ¿Cómo? Ahí. Hay uno que hace, pues ahí va a ser muy difícil determinar, ¿verdad?, cómo utilizar la moda. En ese caso, lo mejor es no utilizar la moda como una determinante para tomar decisiones, porque queda como un caso ambiguo, ¿de acuerdo? Miremos por ejemplo, una situación que puede pasar en la vida real, ¿sí? La decisión que tú puedas tomar. Tú tienes una decisión, bueno, o voy al teatro, ¿verdad? O voy a otra parte, ¿cierto? Puedes tener varios sitios donde ir. Y bueno, en el día de hoy, en la mañana puedo ir al teatro. O también puedo ir al teatro en la tarde, ¿cierto? O puedo ir a otro sitio, ¿de acuerdo? Cuando tú estás teniendo que puedes ir al teatro en la mañana o puedes ir al teatro en la tarde, ese mismo dato se está repitiendo dos veces, ¿verdad? Pero si también tienes otra opción, bueno, voy a la cafetería o voy al parque, ¿de acuerdo? Vas al parque por la mañana o vas al parque por la tarde, también tienes esa decisión, ¿de acuerdo? Tienes dos. Entonces, ahí te toca definir, pero entonces evaluar cuál es la mejor para tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, o voy al parque o voy al teatro, ¿de acuerdo? Entonces ahí queda como. Pero ahora, si tú estás estás observando y resulta que tienes, bueno, en la mañana tengo para ir al parque o tengo para ir al parque también por la tarde, y tienes una para ir al teatro y esta otra actividad. Bueno, en la mañana puedo ir al parque o voy en la tarde. Y ahí con esa moda te queda más fácil tomar la determinación, ¿verdad? Pero cuando tienes dos, ya es más dificultoso. ¿Estamos claros? Bueno, ahora vamos a pasar a ver un video
que nos va a mostrar algunas situaciones de lo que son las medidas de tendencia central, cuando se puede. Aquí como hago, ya. Vamos a ver este video. Bueno, vamos a hablar de estos sueldos, pero también vamos a hablar de lo que viene a ser el sueldo medio en España, que son 23.000 euros al año. Lo acaba de dar el Instituto Nacional de Estadística, esta es la media y como decía... Bueno, vamos a hablar de estos sueldos, pero también vamos a hablar de lo que viene a ser el sueldo medio en España, que son 23.000 euros al año. Ahí lo tenemos. Lo acaba de dar el Instituto Nacional de Estadística, esta es la media y como decía Carpanta, si tú te comes un pollo y yo no como pollo, tú has comido pollo, pero yo no he tomado el pollo, ¿no? La media no es un buen indicador en estas cosas, ¿no? De hecho, si usamos otro indicador estadístico que es la mediana es, supongamos que de todos los españoles cogemos una línea y decimos, ¿cuál es la línea que separa la mitad de los españoles a un lado el sueldo y la otra mitad al otro sueldo? La mediana es bastante más pequeña que la media. Eso significa que hay más dinero y más rentas en la parte de los que más ganan que los que menos ganan. O sea, la media está sesgada hacia no solo los banqueros o gente que tiene rentas altas y que está en salarios muy elevados. ¿No? Esto, otra aclaración que me cuesta a mí, sobre todo en la ciudad de Madrid, donde se concentra un nivel de renta más alto que en el resto de España, toda la gente dice, claro, es que la clase media, claro, es un señor que gana 60 o 70.000 euros. La clase media en España son 19.000. Dividido por 12 son 1.500, no llega, ¿no? 1.300. Quitándole los impuestos, eso es gente que cobra 1.000 euros al mes en su cuenta del banco. Eso es la clase media española, porque yo creo que la gente, cuando dice hay que ayudar a las clases medias, hay que ayudar ahí, no a la gente que cobra 60.000. Bueno, vamos a hablar de estos sueldos, pero también vamos a hablar de lo que viene a ser el sueldo medio en España, que son 23.000 euros al año. Ahí lo tenemos. Lo acaba de dar el... Bien, ya observamos el video. ¿Qué opiniones merece? ¿Qué pueden opinar sobre lo que nos dice ahí con respecto a lo que estamos tratando? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué puede mostrar con respecto a la clase? Los pollos. Si como pollo y no como nada, pero a la vez, entre los dos compraron un pollo, ¿cierto? Se lo come uno solo y el otro no come. ¿Cuánto sería el promedio? Participan dos. ¿Entre cuántos datos tenemos? Dos. ¿Entre cuántos se divide? Dos. Se lo comió uno solo. ¿Pero cuánto es el promedio? Y ahora, ¿quién más puede opinar? Hay también mencionado como el promedio de personas que vienen a mí, digamos que se sueldan. Y hablábamos más o menos de 1.000 personas que estaban en clase media. Entonces ahí se fue el promedio de cuántas personas pueden estar ganando eso. ¿Qué hicieron? Les cobraban. ¿Qué hicieron entonces para hallar esos datos? Si son 1.000 personas. Sacaron el promedio. Exacto, eran 1.000 personas. Sí. O sea, sumando lo que gana cada uno de ellos, ¿verdad? Y dividiendo entre ellos. Ok, muy bien. pero yo creo que Julio César. para tener una realidad más cercana del salario a nosotros en Colombia, no tendríamos que utilizar ni mediana ni media, no comprar la moda. Tendríamos que utilizar La moda. la moda. ¿Por qué crees tú que podría ser la moda? Porque es que la moda es el valor más pequeño, en el caso de Colombia, en cuanto a salario. El valor más pequeño, En cuanto a salario, yo hay que más se repite. el que más se repite, ¿verdad? ¿Qué más se repite? Bueno, podría ser la moda también. Y aquí me está diciendo él que podría ser cuál? La mediana. ¿De acuerdo? Pero a la vez está diciendo que cuál no es bueno utilizar en estos casos. La media, ¿verdad? La media. Entonces miren que si hay algún momento en que una medida de tendencia central es mejor utilizarla que otra, ¿cierto? En algunos casos, en algunos momentos. Eso es lo que nos está diciendo el video allí. Entonces, pues muy bien. Muy bien. Digamos, yo gano 15, tú 15, tú 15, y allá ganan 20, 25 y 30. Entonces, si la media sería entre 15 y 20. Ahora mira, 1.000 personas para hallar la media de forma manual
cada uno de ellos, ¿verdad? En orden. ¿Cuánto nos gastaríamos? ¿Qué tiempo nos gastaríamos en utilizar el papel eso? Pero como decíamos, ahorita pues, la informática nos brinda mucha facilidad para eso. Ok, vamos entonces a mirar esta medida de tendencia central. Vamos a mirar esa parte que hemos visto. Vamos a mirarla ahora a través de ya unos problemas que podamos plantear, que podamos revisar, a ver qué pasa. ¿Cómo varía? Si varía o no varía, si queda igual, ¿qué será? Entonces, veamos ese primer problema. ¿Cuántos alumnos lograron armar la figura con el general? El alumno identificado por el número 1 tardó 2,9 minutos. Los alumnos 2 y 4 tardaron al mismo tiempo 2,4 minutos. Y el alumno 1 y 3 colocó en 3,1 minutos. Para aplicar los datos, se estudian las medidas de tendencia central de muebles a la representativa. ¿Qué haríamos ahí para graficar esos datos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos Puede hacerlo? ser como el número de alumno y el tiempo que se demoró arrancando. ¿Será algo parecido a esto? Código de barras. ¿Código de barras? ¿Cierto? No, perdón, no código de barras. No código de barras, ok. Sino gráfico de barras, ¿verdad? Ok, ¿cuánto me está diciendo que el primero? 2,9. Y luego, 2,4. ¿y el tercero? ¿Y el cuarto? ¿Cómo podemos hallar el promedio entonces? ¿Cómo haríamos ahí para hallar el promedio? Sumar todos los datos, todos los valores divididos. ¿Y dividirlo entre cuánto? Igual. Entre 4, porque tenemos un número de datos que es 4 alumnos en ese caso, ¿verdad? Entonces, al hallar el promedio, nos sería así en esas condiciones. Sumamos los 4 valores y lo dividimos entre 4. ¿Cuánto nos da el promedio? Y representándolo gráficamente podría ser así. Claro, tenemos valores 3,1 por encima y 2,9 por encima, y por debajo tenemos valores 2,4. Y ese valor central nos referenciaría la media promedio, ¿cierto? 2,7. Podemos decir que esos valores tienen un extremo muy alto o son un poco homogéneos, son muy cercanos. Son muy cercanos. Son muy cercanos, ¿verdad? No, pero Sí. El vínculo y la X significa promedio. Sí, sí. Ya lo vimos en la clase, tenemos que la X con una barrita arriba, eso significa promedio o media aritmética. ¿De acuerdo? Y esa línea roja nos está identificando que el promedio es el valor 2,7. ¿Verdad? ¿Qué valores tenemos por encima del promedio? 3,1 y 2,9. ¿Y por debajo cuáles tenemos? Le quiere decir que el promedio como que se está buscando, está tendiendo a estar en el centro, ¿cierto? Por eso le llaman una medida de tendencia central, porque intenta estar en el centro, o en el centro o muy cercano. Ahora miremos qué pasa con... Profe, yo quiero hacer una pregunta. Ajá. Yo no alcanzo a mirar el tablero. Correcto. Yo veo que hay dos ejes. Sí, hay dos Uno ejes. están los alumnos y del otro lado, ¿qué es lo que está? Bien, miremos a ver lo que vimos en la clase anterior, las variables, ¿verdad? ¿Qué son las variables? Son todas aquellas características que pueden tener distintos valores. Entonces, por ejemplo, aquí lo que usted pregunta, este eje horizontal está referenciado a qué? A los alumnos. ¿Cuáles son los alumnos que tenemos? El alumno 1, 2, 3 y 4. Y este eje está referenciado a otra variable. ¿A qué variable? Tiempo en minutos, ¿verdad? O sea que este eje aquí nos está midiendo el tiempo, mientras que este aquí está referenciado a los alumnos. Quiere decir que el alumno 1 demoró ¿cuánto tiempo en armar el terreno? 2,9. ¿De acuerdo? ¿Y el alumno 2? 2,4. Y así cada uno de ellos, ¿verdad? Ok, ahora miremos entonces qué pasa con la mediana y qué pasa con la moda en esas condiciones. ¿Qué pasa con la mediana? ¿Cómo hay que hacer la mediana? ¿Cómo hallamos la mediana? ¿Qué hacemos para hallar la mediana? Primero que hacemos, ¿se recuerdan? Ordenar los datos. De menor a mayor o de mayor a menor. Ordenarlo. ¿Cómo sería ordenarlos? Ahí está 2,4, 2,4, 2,8. Ok, entonces serían primero los menores, serían 2,8, sino 2,9. Por eso aquí es 2,9. Entonces tenemos aquí
Ah, que aquí se colocó, ahí hay un error, ¿verdad? Ahí sería 2,9. Muy bien, Diana, muy bien. Entonces, aquí tenemos los valores. ¿Cómo hallamos la media? Me está diciendo, ¿cuántos valores hay? 4. ¿El número de datos cómo es? Par. ¿Qué se hace entonces? Ok, se promedian, ¿cierto? Ahí tenemos, en este caso sería 2,4 más 2,9 y se dividiría entre 2. En ese caso sería 2.65. Exactamente da 2.65 y no 2,6, ¿de acuerdo? Ok, corregimos y miramos ahí. Ahora la moda, ¿cómo hallaríamos la moda ahí? ¿Cómo El valor que más se identificamos? repite. Julio César, ¿sería el valor que más se repite? Diana, 2,4. ¿por qué 2,4? Es el valor que más se repite. Por lo que está diciendo Julio César, ¿verdad? Entonces estamos claros allí, ¿verdad? Ok, muy bien. Parece que es la medida de tendencia central que más me gusta, Diana. Efectivamente. Ahora miremos a ver. Miremos a ver ahora qué pasa en este caso. Ese mismo problema, pero ahora le vamos a cambiar un dato. ¿De acuerdo? Leamos el problema. ¿Qué sucede con las medidas de tendencia central si el alumno identificado por el número 1 en vez de 2,9 tarda 6,5 minutos en armar la figura? Y los otros alumnos respectivos tiempos, 2,4, 3,1 y 2,4 minutos. Graficar los datos y determinar las medidas de tendencia central definir cuál es la más representativa. ¿Cómo graficaríamos ahora los datos? ¿Igual a la anterior? La gráfica sería igual, los alumnos y el tiempo. Ok, las variables estarían igualmente ubicadas, ¿cierto? ¿Y los datos? Cambiaría ¿Qué cambiaría? de 2,9 a 6,5. ¿Un solo dato o más datos? No, solo eso. Solo ese dato. ¿Será una gráfica así como esta? Sí, ¿verdad? Ahora miremos qué pasa con el primer dato. ¿Está muy homogéneo con nosotros, muy cercano a nosotros? ¿Qué pasa? Muy alto. O sea que ese lo podemos llamar como un valor extremo, ¿verdad? Bien, ¿cómo entonces hallaríamos ahí el promedio, la media y la mediana? Igual que el anterior. Igual que el anterior, ¿verdad? ¿Qué hacemos para hallar el promedio? Y se divide en qué promedio nos está dando allí. 3,6. Y se recuerdan el promedio que nos dio anteriormente. 2,65, ¿cierto? No, no. El promedio es 2,7. 2,7 el promedio. Y ahorita nos está dando 3,6. 3,6. Hubo un dato extremo. ¿Qué pasó entonces con el promedio? Cambió. Cambió. ¿Cómo cambió ese promedio? Subió, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora el promedio quedará entre 2,4, 3,1 y 2,4 o estará más arriba. Más arriba. Debe estar más arriba, ¿cierto? Porque hay un cambio en el dato. Miremoslo a ver qué pasa. ¿Cuántos datos está cubriendo? ¿Cuántos datos están ahora por debajo del promedio y cuántos datos están por arriba? Por arriba 1. Uno solo, ¿cierto? 3, ¿cierto, Ana? 3 por debajo. Entonces mira que ya la tendencia no es la misma. En el anterior teníamos 2 datos por arriba y otros 2 datos por abajo. Pero aquí ya la tendencia es. Ahora, si nosotros vemos, ¿será que el promedio nos está tomando la mayoría de los datos? ¿Está entre eso? No, ¿verdad? Estamos claros entonces si hay una variación allí. Si variamos un dato, también la tendencia es ok. El promedio puede variar. ¿Ok? Bien, sigamos entonces con la otra parte. Miremos entonces la mediana. ¿Qué tenemos que hacer para hallar la mediana? ¿Se recuerdan? Organizar. Organizar los datos. ¿Será que aquí están organizados? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Y la mediana entonces cuánto será la mediana? 2,4. ¿La anterior cuánto nos dio? 2,65. 2,65. ¿Verdad? Porque antes 2,9 y 2,4, ahora es 3,1 y 2,4. La mediana si la miramos con la anterior, ¿será que cambia la mediana con la anterior? Vamos a ver. La mediana, aquí era 2,9, ¿cierto? Y cuando era eso nos dio 2,65, porque los valores que estaban tomando eran 2,4 y 2,9.
Ahora miremos en este, ¿qué pasó en este otro? ¿Qué pasó en ese? Los valores intermedios son la mayor de las series. Ahora los valores intermedios son 2,4 y 3,1. ¿Varía entonces la mediana? Sí. En esas condiciones podría variar. Pero miremos aquí. Pero no cambió mucho. ¿Cómo? No cambió mucho. No cambió mucho, pero cambió, ¿verdad? Al cambiar los datos, también varió la mediana. Ok. Miremos la moda. ¿Qué pasa con la moda? Sigue igual. Sigue igual. ¿Cuál es? Aquí vemos que la línea roja está sobre los dos datos, 2,4 y 2,4, ¿cierto? Y nos está identificando la moda. ¿Ok? ¿La moda cambió? No cambió. Bueno, entonces miremos a ver. Este cambia de 265 a 275 y mira dónde se ubica. Entonces quedan dos datos por arriba, perdón, en este caso quedan dos datos por arriba y dos datos por abajo. Pero 2,75 y la media nos estaba quedando en 3,6. ¿Cierto? Ok, entonces, ¿qué podemos determinar? ¿Cuál de las tres medidas esas será la más adecuada para poder trabajar en este problema? En este problema específico, la mediana. La mediana, ¿verdad? Pero hay algo que también analizo. Ajá. Que si el valor que se cambia, el valor extremo, Ajá. no es el primero, si es uno del medio, automáticamente la moda también cambia. La moda también. Cambia. O sea, si no tomar el primer dato, si no tomar uno de los valores. Que cambiara la moda cualquiera. ¿Por qué entonces la moda cambiaría? Porque entonces ya no tendríamos ningún valor igual. Ya no habría ningún valor que se repite, ¿cierto? Porque entonces ya ahí sería un solo 2,4. O sea, cada valor sería independiente y no hay moda. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, en este caso determinamos que la medida más adecuada para este tipo de problemas sería ¿cuál? La mediana. Entonces, en esas condiciones, pues, nosotros podemos ver que la mediana es la más adecuada. Miren que ahí, ¿qué está sucediendo? Se están cambiando algunos valores y eso nos está determinando de que puede haber una medida que en algún momento sea mejor utilizarla que otra. ¿De acuerdo? ¿Cuándo utilizar la media? Cuando todos los datos son homogéneos o muy cercanos. Ya lo vimos, ¿cierto? Ok. Bien. Ahora miren lo que pasa. Vamos a incluir ahora dos datos más. O sea, fueron 6 estudiantes, se habían tomado 4, pero ahora se está incluyendo los otros dos más. ¿Alguien quiere el problema? Ahora se toman en cuenta los tiempos de los dos alumnos. El número 5, que tardó 2,8 minutos, y el número 6, que lo organizó en 4,4 minutos. Aquí lo vemos, ¿verdad? El promedio que teníamos anteriormente era 3,6, ¿cierto? Ahora tenemos estos datos, incluimos el 2,8 y el 4,4. Y el 4,4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallamos el promedio ahora? Igual que el anterior. ¿Cómo hallamos el dato ahora? ¿Cómo hallamos el promedio? Igual, ¿qué hacemos ahora? Se suman tres, se organizan y restan. Correcto, para la media. Para la media no, se suman todos los datos. Ok, ¿y en la mediana qué hacemos? ¿Y para la moda? Ok, entonces miremos a ver. ¿Será el promedio así? Sumando todos los datos. ¿Cuánto nos da el promedio en esas condiciones? ¿Qué pasó con el promedio anterior y este? No varió. Ahora miremos por qué razón no varió. ¿Por qué razón no varió? El promedio anterior era 3,6 y el promedio ahora, pero se aumentaron los datos, ¿verdad? ¿Qué pasó que no varió el promedio? Lo que yo puedo identificar es que los dos valores que se agregaron, al promediar los dos valores, es lo mismo. Al promediar los dos últimos, Los dos últimos valores. 2,8 más 4,4, al promediar lo que da 3,6. Ah, bueno, mira. Pues son cercanos al promedio que tenía antes. Que son cercanos al promedio que tenía antes. ¿Qué tan cercanos son? Miremos, analicemos el primero, 2,8. ¿Está por encima o está por debajo del promedio anterior? Por debajo. ¿Cuánto está por debajo? 0,8. Y miremos ahora el 4,4. ¿Cómo es con respecto al promedio? 0,8. Entonces,
mirando la distancia que cada uno de esos valores están del promedio, ¿verdad? De la media. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa con el promedio si nosotros hacemos la ubicación de dos datos en esas condiciones? Sería adicional. Valores cercanos no cambian el promedio. ¿Pero qué tanto cercanos? Que sean iguales cercanos, los dos valores, uno por abajo y otro por arriba. ¿Cierto? Así esas condiciones. ¿Lo estás comprendiendo, Diana? Sí. Ana, ¿lo estás comprendiendo? No estás comprendiendo. Entonces miremos, Ana, lo siguiente. Diana, ¿podrías explicarme con respecto a esto a Ana? Anda, empieza a ver. Bueno, lo que yo entendí es que cuando Perdón. uno agrega los valores que por debajo y por encima están iguales, no varían el resultado. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? Muy bien, Diana. Muy Cuando bien. uno agrega los valores, sí, dos datos más, y esos no están, si le son iguales, por debajo. A la misma distancia. A la misma distancia, por encima igual, entonces no varían los resultados de la diferencia. ¿Sí me entendiste? Diana, ahora sí comprendiste. Muchas gracias, Diana, por la explicación. Precisamente es eso. Entonces, mira, cuando tenemos un promedio y nosotros estamos ubicando, incluyendo otros valores, y esos valores que estamos incluyendo de aparte, por debajo y por encima del promedio, a la misma distancia, ¿qué pasa con el promedio? Continúa así. Pero siempre y cuando los valores que incluyan sean datos de valores pares. Porque si incluye a tres valores, ya no me da. Eso sí, si incluye uno más o tres más, y todos tres por debajo, uno solo por debajo. Ajá, miremos a ver esa parte. Ahora, ¿qué pasa si incluimos tres valores, pero los tres están por debajo de la media? ¿Qué pasaría? Cambia la media. ¿Cómo cambia la media? Hacia abajo. La media Hacia abajo. se disminuye, ¿cierto? Porque los tres valores están por debajo, ¿sí o no? ¿Y qué pasa ahora si los tres valores están por encima de la media? Aumenta. Ahora miremos a ver, tú dices de que necesariamente tienen que ser valores pares. Si valores pares. ¿Y qué pasa si son tres valores y tenemos uno por arriba y dos por abajo, de tal manera que la suma de los dos, la distancia de la suma de los dos por debajo, sumen lo mismo que el de arriba? Analicemos esa parte a ver qué pasa. En ese caso, la diferencia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma porque Porque los dos valores por debajo suman la misma cantidad que el por encima. ok, miremos a ver si vamos a sumar, vamos a hacerlo aquí un momentico, vamos a sumar tres valores. Sabemos que la media es cuánto. 3,6. Bueno, ponemos dos valores por abajo que son 3,5. Dos valores por abajo, 3,5 y 3,5. Y ponemos un valor por encima que sea 2,8. Por debajo. Por debajo, por debajo. Perdón, 3,8 por encima, ¿verdad? Bien. ¿A qué diferencia tiene el promedio con ese dato? Los dos del 3,5 están a un punto. Y al sumar los dos, ¿cuánto nos da? O sea, la diferencia, sumar la diferencia entre el promedio y esas dos posiciones. Miremos aquí. Tenemos el promedio, ¿verdad? Tenemos el promedio que es 3,6, ¿cierto? Tenemos el promedio que es 3,6. Ahora miremos, incluimos un dato más que es 3,5. Incluimos otro dato más que es 3,5. Incluimos un dato más que es 3,8. ¿Será que el promedio cambia? Tiene que cambiar, tiene que tender a subir porque a los de 3,5 le hace falta un punto para llegar a los puntos que hacen falta, mientras que el de 3,8 está ¿A cuánto? a 2 puntos más. A 2 puntos por arriba. ¿Y los otros dos están en cuánto? A 2 puntos por debajo. A 2 puntos por debajo. ¿Qué pasa entonces? ¿Sí lo alcanzan a apreciar? Sí, yo creo que queda igual. Allí permanece igual. ¿Cuánto sobrepasa este? ¿Cuántas unidades? 2. 1, 2. ¿Y cuánto le hace falta a este para llegar aquí? Tomamos una esta y la colocamos aquí, nos llega ahí el promedio, ¿cierto? Y tomamos la otra aquí, la ubicamos aquí, y entonces ya estas dos que ubicamos allá, pasaría, y el promedio, ¿que ahí igual el promedio? Entonces, ¿puede ser datos pares o puede ser datos impares?
¿Cierto? Pero para la mediana no. Para la mediana, bueno, entonces miremos a ver qué pasa con la O sea, mediana. la ¿Qué pasaría con la mediana aquí? Para el promedio. Ajá. Ya para el promedio lo analizamos y si están a igual distancia por debajo de la media y por encima ya sabemos que queda igual. Sabemos que si los dos o los tres están por debajo, va a bajar. Y si está por encima, va a subir. Vamos a la media. ¿Qué pasaría en la media entonces si agregamos dos más? La media cambia. ¿Cómo hallamos la media? La mediana. La mediana. ¿Cómo hallamos la mediana? ¿Cómo la hallamos? Ordenamos los datos. Ordenamos los datos. Sería Es igual. Hagamos el detalle. No, 3,5, 3,5, 4,4. No, estamos trabajando con este problema, ¿verdad? Aquella ya fue como para explicarlo que quedara un poquito más claro. Pero vamos a esto, ¿cómo quedaría ordenado? 2, 4, 2, 8, 3, 4, 6. ¿Cuántos datos tenemos allí? 6. Entonces, ¿cuáles dos quedarían en el centro? 2,8 y 3,1. ¿Y cómo hacemos entonces ya, cómo hallamos la mediana? En ese caso son por dos valores y los Y se promedia, ¿cierto? Ahora, si ahora tenemos entre 2,8 y 3,1, anteriormente ¿cuáles teníamos? ¿Cuál era la mediana que estaba? ¿Se recuerdan? 2,65. ¿De acuerdo? Ok, si cambia entonces la mediana, dependiendo porque ahí sí va a ir como se vaya ordenando los datos, ¿verdad? Sí, porque ahí se va dependiendo de cómo se estire. Pero ordenados, ¿cierto? En este caso la mediana sería 2,95. 2,95. ¿Qué pasó ahí? ¿Subió o disminuyó? Subió, porque anteriormente era 2,65. Ok, muy bien. Ahí tenemos entonces la mediana. Viene esta pregunta ahora. ¿Qué variación sufre el promedio? En el problema que hicimos. El promedio quedó igual. Y ya sabemos el por qué, ¿verdad? Diana, ¿por qué queda igual? Porque se agregaron dos valores que por encima y por debajo eran igual. Estaban a la misma distancia de la media, ¿cierto? Cuando sucede así, no varía. Pero ¿qué pasa si los dos datos están, si está uno por encima, pero a mayor distancia del que está por debajo de la media? ¿Qué pasa? Cambia. ¿Cómo cambia cómo? La media sube. La media sube, ¿cierto? Porque la mayor distancia está por arriba. Y si fuera al contrario, ¿cómo sería? Que el mayor valor, la mayor distancia estuviera abajo. La media abajo. ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿Por qué se da la variación en esta media tendencia central? Cuando cambiamos un dato, dependiendo de cómo esté relacionado con el problema, o cómo esté relacionado con el problema. Ok. Nos dice aquí, y si el quinto alumno hubiese tardado 6 minutos en vez de 4,4, ¿qué efecto sufriría la media? ¿Subiría? ¿Por qué? ¿Por qué, Ana? Porque estaba por encima del dato que teníamos antes. Claro, teníamos 4,4 y ahora es mayor, ¿verdad? Entonces la media tiende a subir. ¿Sí estamos claros en eso, Ana? Bueno, muy bien. Bien, ahora vamos a realizar entonces el trabajo en equipo. Vamos a hacer lo siguiente. Van a reunirse ustedes tres y van a reunirse ustedes tres y vamos a hacer el trabajo en equipo. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar un problema. Vamos a hallarle la media, la moda y la mediana. Y luego le adicionamos unos datos y lo llenamos. Se ubica de esta manera. Bueno, miren, ¿qué vamos a hacer? Presten toda atención, presten atención para darles la misma información a todos. Miren, Julio César, presta atención, por favor. Miren, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente.
van a resolver solamente el primer problema, que está aquí en el inciso A y B. ¿De acuerdo? El inciso A te está planteando un problema y el inciso B le incluye otros datos. Entonces vamos a hallar la media, la mediana y la moda para ese primer caso y luego vamos a hacer lo mismo para todos los casos. Aquí tienen de una vez para que no hagan, tienen de una vez los ejes para que hagan la gráfica ahí en esa parte. ¿De acuerdo? Bien, entonces leen los datos, leen el problema y pueden comenzar a solucionar. ¿Está entendido? Si no entienden algo, hay alguna duda que soliciten y con mucho gusto les colaboro. Hacen la gráfica y luego uno de ustedes no se pasa. ¿De acuerdo? Ok. Para que el primero se va a Pueden utilizar la calculadora o el pueden utilizar también el celular. Ocupan la posición central en el suman los dos y se dividen entre dos. No hay moda. Del sistema de modas. Eso también. Ya, profe, ya vamos. Bueno, el resultado de los cuatro bueno, el segundo debe encontrar las mismas medidas incluyendo los datos de los dos restantes. Bueno, ustedes trabajaron con los 6, ¿verdad? No hay problema. Ya resolvieron el B. Ahora van a resolver con los 4 y muy conveniente. ¿De acuerdo? Y es que somos muy adelantados. Bueno, muy bien. Trabajemos entonces esa otra parte con los 4 primeros datos. A ver, y le hallamos la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Ah, bueno. Para que realizar los primeros cuadros. Ok, muchas gracias. Ahora grafiquen la de 4 en 1 y la de 6 en otro, ¿de acuerdo? Hay dos ahí para graficar, entonces. En una gráfica en 4, ¿de acuerdo? Okay. Si van a hacer la gráfica entonces, en una hacen cuando tomaron 4 datos y en la otra cuando tomaron 6 y ahí miran entonces la diferencia que haya variado. ¿Estamos claros? Sí. Así que va a ver los dos paralelamente. Hacemos paralelamente los dos gráficos. No. Vamos a la primera. Entonces, en la primera son 4 gráficos. Ahí vemos que los valores van, el tiempo va de 3,25 al mayor de 0,5. Será la priorización que No te va a quedar bien. porque dependiendo de los valores que tuviéramos, seríamos los Sí. Y los demás toman su parte. Esa media se arriba. Ok. 4. El primer estudiante se demora 4,5 horas. Lo ubicamos acá, la distancia. ¿Cómo vamos? Sí. El segundo. El segundo se demora 6,25. Más o menos como por aquí. Y el tercero 5,5. Como así. Bien, vamos
Bueno, vamos entonces a llegar a la bueno, vamos a presentar entonces. Vamos a hacer lo siguiente por vamos a presentar un documento de entonces aquí y vamos a comparar para decir cómo le bien, decían cuál es lo que pasa. Pasamos los tres, bueno, y aquí entonces va a pasar el número 3 a poner el problema. No, Diana, te quiero muy perfecto. Está derechito. No quiero poner. Bien, ¿quiere pasar el ponerlo aquí? Va a buscar entonces cuál es cómo es el bueno, entonces hagamos lo siguiente. Ok. Hagamos lo siguiente. Ahora, en la explicación que vamos a tener todos, ya lo terminamos, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar la explicación de Diana. Luego, vamos a comparar si los datos nos están dando iguales y miramos a ver qué diferencias hay con ¿de acuerdo? Bueno, Diana, entonces ponme el problema a ver. Hola compañeros. Vamos a prestar atención a Diana y ahora vamos a comprender mejor esa parte. ¿Okay? Bueno, nosotros para hacer el punto A sumamos todos los valores de los 4 estudiantes. Entonces esos valores los dividimos en 4 y entonces nos dio 4,25. La mediana, entonces nos organizamos de menor a mayor. En ese caso fue de mayor a menor. Entonces cogimos 5,5, 4,5, 3,75 y 3,25. Y los dos del centro, que son 4,5 y 3,75, los sumamos y los dividimos en 2. Le sacamos el promedio y nos dio 4,525. Y no encontramos módulo. Ok, muy bien. Esa es la primera parte con los calculados. ¿Cómo les dio a ustedes igual? ¿Se trabajó igual? Bueno, entonces pasa de menor a mayor. ¿Tiene eso causa alguna diferencia? No, ¿verdad? Ok, pasen entonces ustedes ahora a explicar con los 6 estudiantes. ¿Qué pasó con los 6 estudiantes? ¿Cuánto fue el promedio, Diana? ¿En los 4? 4,25. 4,25, ok. Bueno, con los 6 datos entonces adicionó el quinto que navega 6,25 y el sexto que navega 2,25. Hicimos exactamente lo mismo, el promedio, sumamos los 6 datos y al dividirlo pues el promedio nos da 4,25, no cambió el promedio. La mediana, al estar ordenados los 6 datos, los dos centrales eran 3,75 y 4,5, sumados y divididos entre 2 nos da 4,125, la misma mediana que el anterior. Y moda tampoco hay en este caso. Ok, muy bien. Bueno, un aplauso para el objetivo de la clase, ¿lo recordamos? ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Se recuerdan? La variación de qué? De la medida de tendencia central, dependiendo de qué? Cuando se cambia el dato, ¿verdad? Y estamos notando de que sí hay variación, ¿cierto? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Va a pasar uno de los dos grupos a especificar, a hallar el promedio, pero allá en esta herramienta, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, las variables, ¿verdad? La variable esta, ¿qué significa? ¿Cuál es la variable esta? El tiempo. Y esta de aquí, estudiante, ¿cierto? Bueno, entonces ya sabemos. Cada uno de estos nos va a representar una hora a la altura. Tenemos esto que nos representan media hora y tenemos esto que por estar dividido entre 4 nos representan 0,25, ¿cierto? Entonces, ¿puede pasar alguno de ustedes a representar la primera parte aquí? Bueno, Julio César. Vamos a representar el primero. Sí, ok, pero entonces, haz lo siguiente, Diana, ven acá, ayúdame. Le vas dando los datos y tú vas organizando, se ubican para que todos puedan ver, ¿verdad? Vamos entonces, miren, vamos a observar esa parte, cómo se maneja esta herramienta para poder orientar los datos. Y el primer dato, el primer ejercicio, 3,25. con las 3 unidades. Ok, serían 3 minutos, ¿cierto? Exacto. Ok.
3,25 de la casa. Ok, 3,25. Para el segundo. 3,75 tomo 3. Ok. Y para los 75. Ok, muy bien. O también puedo tomar. Ok, tómala con las 3. Sí, para mirar un poco la variación. Ajá, y el tercer dato, 4,5. 4. Ajá. 10,5. Ok, muy bien. 5,5. 5,5 como 3. Y 2 son 5. Pero me quedan como 5. Ok. Ahora miremos de esos 4. La mediana, ¿cómo podemos hallar la mediana ahí? Prestemos atención, ¿cómo podemos hallar la mediana ahí? La mediana, tomo los dos valores del medio. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para hallar la mediana? Ordenar los datos. Ordenar los datos. ¿Y qué pasa entonces? En este caso ya están Están ordenados, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué más se revisa? Tomo los dos, como ya están ordenados, tomo los dos del medio. ¿Por qué razón se toman los del medio? Porque son los que ¿El número de datos cuánto es? Está en la parte 4. de la- 4, entonces par, ¿verdad? Ok, entonces por mayor. Ok. Como es par, entonces la mitad, sumo los dos valores y la mitad del medio. Bien, ¿cómo lo podrías tú determinar ahí que los dos queden igual? ¿Qué podrías hacer? Ajá. Ajá. Allá en el otro, en el otro. Sí, ahí. Sí. Ahí. ¿Quedan igual? No. Que lo partan a la mitad. Partiendo la mitad, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto sería este dato así? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto valdría ese dato? Sería 4. 4. Y partiendo el otro la mitad, ¿cuánto sería? 4, sería 4.25. 125, ¿verdad? 4,125, que era lo que daba la mediana, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ese sería el valor mediano. ¿Estamos viendo cómo es? Ahora, ¿cómo hallaríamos la moda ahí en ese? Ponlo como estaban anteriormente. Estaba así. ¿Cómo hallaríamos la moda ahí? No podemos hallar nada porque hay ¿Por qué? 4 valores diferentes. Hay 4 valores diferentes, no se repite, entonces. No hay No hay nada. modo. ¿Cómo hallamos el promedio ahí? El promedio, sumamos los valores de todos y se divide en la cantidad de tenemos. Sí, cuando lo haces aquí, pero ahí en ese, ¿cómo lo harías ahí en esa herramienta? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo más para hallar el promedio? Tratando de igualarlos todos. Traten de igualarlos. Ajá. Todos 4. Todos 4. Sin hacerlo Todo bloque. Cambia eso que pasó en 4. 0.25. Ok, entonces ahí nos quedaría el promedio, ¿ok? Bueno, muchas gracias, un aplauso para ya demostrar. Bueno, ahora que viene, ok, muy bien. Ahora que viene ahora, ¿qué se toma en cuenta para terminar? Pero esta parte no la vamos a desarrollar aquí, ¿de acuerdo? Pero ¿qué se toma en cuenta? Hay unas preguntas, pruebas, saber que se le hace a los estudiantes. Y precisamente, si están preguntando con pruebas saber a los estudiantes sobre esto, nosotros tenemos como docentes que buscar herramientas para poder explicar a los muchachos este tipo de problemas. Entonces miremos, a ver nomás, vamos a ver si este tipo de problemas se presentan igual que esto. Miremos esa pregunta 45, Leana, a ver qué dice. Dos estudiantes pertenecientes al curso encuestado estuvieron ausentes en la medición posterior a la campaña. Se midió su peso una semana después y la báscula se dio 50 y 58 kilos respectivamente. Al incluir estos datos en un nuevo informe, se concluye que la campaña nutricional resultó bien. Ok, aquí no vamos a buscar cuál fue la, sino que simplemente vamos a mirar, vamos a observar, ¿será que ese problema, prueba saber que se le hace a los estudiantes, va encaminado con este tipo de clase que se está, del tema que se está trabajando aquí? ¿Sí lleva una relación? ¿Por qué llevaría una relación? Porque estamos incluyendo más datos. Está incluyendo más datos, aquí nos dice que dos que estaban ausentes, ahora al incluir estos dos datos en el nuevo informe, ¿sí? Entonces va en relación con esto, ¿ok? Entonces podríamos analizar y revisar cuál es la respuesta. Pero hoy vamos a dejarlo allí por cuestión de tiempo y
Conclusión, rapidito. ¿Qué podemos concluir de esto? Muchas gracias. Aprendí que no siempre la moda es un elemento para un tipo de medición para usarlo siempre. No Que sé. a veces no da, digamos, que resultados. Muy bien, Diana. Muchas gracias. ¿Quién más? Que para poder decir que tiene una respuesta que satisfaga la necesidad, puedo utilizar la media o la mediana dependiendo del tipo de información que tenga. Incluso hasta la moda, ¿verdad? Sí. Cierto, Diana, ya que me gusta tanto la moda. ¿Y tú qué puedes concluir, Ana? Que es importante la organización de los datos que nos dan, porque a veces uno no tiene en cuenta esa parte. Ajá. Y entonces ahí ya vimos o aprendimos lo importante de organizar la información que se nos da para poder establecer una medida. Muy bien. ¿Y por aquí qué otra conclusión podemos recuperar? No, la manipulación del recurso hace más fácil de comprender los diferentes tipos de problemas que se presentan. Por ejemplo, ese material didáctico, manipularlo se le hace más fácil comprender la situación. Ah, bueno, muy bien. Bueno, independiente de lo que haya aprendido, pues yo soy de matemáticas. ¿Cuántos son de matemáticas? Entramos dos. Entonces, yo hago eso la pregunta. A mí me encantó la clase, me encantó. Entonces la pregunta es, si me encantó porque a mí me gustan las matemáticas, o ustedes que no son de matemáticas, si les encantó como a mí me encantó. Ajá, ¿qué responden ustedes a eso? A mí me gustó porque entendí de social que yo no había entendido, no sé si no recuerdo en el momento que estadística era el tema de la distancia, de por qué varía, cómo puede variar la mediana, por ejemplo. Entonces lo entendí, creo que para mí hoy fue sustancial eso y me gustó. Bien. A mí me gustó el traslado que hace, la transposición y el uso de diferentes materiales que permiten irnos de este elemento que es tan abstracto y empezar a manipular una serie de elementos que permiten que el pensamiento también haga ese doble ejercicio de lo abstracto a lo material, pero también de lo material a lo abstracto. Muchas gracias. Levantando la mano. Sí, profe, no, pues interesante cuando empieza preguntándonos, haciéndonos recordar los conocimientos que ya teníamos y que veníamos trabajando. Me gustó como usted realimentó, digamos, las dudas que uno presenta en relación con el tema anterior y siempre estuvo abierto a la participación y a la intervención de todos los estudiantes. Muchas gracias. Y ese pensamiento en la primaria es un poco tocado por el profesor, por la, digamos, las dificultades entre comillas y las vacíos que nosotros no. En la primaria y en el bachillerato también. El tema de la modelación, que es lo que nos cuesta mucho a veces en primaria, hacer ese ejercicio que es concreto y el niño necesita que lo ubiquen temporalmente y con operaciones y situaciones concretas, donde puede identificar y desarrollar las diferentes Una de personas. las competencias es la modelación. La modelación. Por eso es En este tipo de clases, cuando nos enfrentamos a un concurso, intentando de esta manera, tenemos la contraposición, la diferencia cuando llegamos a un salón y es situación de catedrático, simplemente nos llena el tablero de datos y uno mira números y si qué hago aquí, qué hago ahora, y el estudiante o ya con cierto grado de educación que tenemos, uno se cierra, pero si lo hacemos de esta manera, pues mucho más didáctico. Segundo, al iniciar la clase, puso reglas en juego. Llamó a cada estudiante por su nombre, eso es muy importante, eso es fundamental. Tercero, utilizó también el trabajo grupal. Un mecanismo, situaciones que nos permiten que una clase sea amena, sea agradable, que es los resultados que hemos tenido ahora. Porque aparte de esto, yo creo que tenemos mucho rato, nosotros no hablamos ni de media, ni de moda, como que nos vamos a enfrentar a algo y no sabemos qué es, pero cuando ya empezamos de esa manera, incluso con los colores, que no están amarillos, nos fuimos adentrando más a la clase y fue muy productiva y muy fácil de entender. Bueno, escuchamos a Diana y cerramos aquí. Gracias, profe, gracias. Nos dio diferentes puntos de vista en cómo analizar la información y no nos quedamos solo con uno. Por eso es fundamental porque uno generalmente se lo aprende ya, pero si le dan otros puntos de vista, entonces no se bloquea, porque solo se aprende uno.
Bergenet hasta Julio César, gracias a todos, muy contento con esta calidad de estudiante, chévere, para adelante, bacán. Todavía no hemos cerrado, lo que quería decirles es que ahorita viene la selección de video y volvemos a retroalimentar nuevamente con todas las otras cosas que ustedes de pronto ahorita ya viendo al profesor en la clase, o sea, en la clase con sus estudiantes, porque pues esto es una modelación con ustedes como docentes, como participantes. Entonces, ahorita viene la clase que él hizo con sus estudiantes, en su realidad, en su contexto, y luego de ello venimos por un cierre general con todas sus cosas y unas preguntas que le tenemos para el profesor. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Ustedes? Sí. Vamos entonces a trabajar lo que son medidas de tendencia central. Ya hemos adelantado algunos temas y el objetivo de la clase de hoy va a ser la variación de la medida central con respecto a la variación en los datos o en la inclusión de datos. Entonces, ese va a ser el objetivo de la clase de hoy. Primero que todo vamos a anunciar los acuerdos que hemos llegado ya para trabajar la clase. Cuando ustedes escuchen entonces, ya saben que cuando escuchan los procesos 1, 2 y 3, cuando tenemos una reunión para la clase, ya saben que en la clase del profesor Jorge no se puede dar ni más. Y la persona que vaya aquí en la tabla, levanta la mano y con respecto a eso, que vamos a dar el uso de la palabra. ¿Ok? Y revisemos ahí así el trabajo que se les dejó la tarea. Saquen la tarea. Vamos a revisar un poco eso que estuvimos trabajando en la tarea. La tabla. ¿Qué es con esa tabla? La tabla que está comprobado por los límites superior y límite inferior. ¿Tiene un límite inferior y un límite superior? David. La tabla de clase que es la suma del límite superior más límite superior y o sea que en ese caso, ¿qué hacemos para ya la marca de clase? Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa más hemos visto en esa tabla? Entre el total de la suma y la frecuencia absoluta. Y ahí vamos encontrando cada frecuencia relativa, ¿verdad? Y la suma de esa frecuencia relativa, ¿cuánto me da al final? ¿Se recuerdan? Era 0,4, 0,3, ¿cuánto le da? Le da 1, ¿cierto? La suma de todas. O muy cercano a 1 cuando no tomamos bien los decimales, ¿verdad? Ajá, ¿qué más tenemos aquí? Ajá, ¿qué dice el porcentaje? O sea que siempre que multiplicamos la frecuencia relativa por 100 más bien. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver ahora un video. La media no es un buen indicador en esta cosa, ¿no? De hecho, si usamos otro indicador estadístico que es la mediana es, supongamos que de todos los españoles cogemos una línea y decimos, ¿cuál es la línea que separa? La mitad de los españoles a un lado en sueldo y la otra mitad a otro sueldo. Darían, ¿qué puedo opinar sobre eso? ¿Y qué dice tu amiga? Estoy de acuerdo con ella porque la mayoría de nosotros no toman en cuenta los datos extremos, sino sobre los datos centrales. ¿O los datos centrales? ¿Cuándo pueden tomar los datos centrales? Cuando el número de datos y directamente central, ¿cuándo? Vamos a trabajar ahora en equipo. Vamos a resolver la guía número 6 correspondiente a este tema. Entonces, para trabajar ese tema, van a trabajar lo siguiente, van a hacer lo siguiente. Van a resolver solamente el punto 5 en
en los incisos A, en los renglones A y el punto 6 lo van a trabajar en el inciso también A y B. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a trabajar allí? ¿Qué pasó? El compañero me acaba de decir que no hemos equivocado, porque seguramente que las medias son estas. Bueno, David, sí, pero miremos a ver la situación de esa media, sobre todo que no tiene media. Bien, entonces, miremos a ver la situación de esa media con respecto a la media estadística que estamos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Sí, Olga? ¿Cuántas mujeres tienen el trocito? ¿Cuántas? Entonces estaría de moda poner un trocito, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama el trocito el color de moda? Hay una relación entre la media y la media. Esta media es el medio y el zapato. Y la media aritmética es la media que está en el medio de varias medidas. Por ahí va la cosa, organícense entonces por equipo, como los equipos populares lo podemos trabajar. Sí, no, ahí está, en vez de decir que no va a ser la mañana y allá, no me lo estudiante, ¿verdad? Bueno, entonces van a llenar la tabla según datos que tienen problema. Van a realizar la gráfica, van a hallar medios de ese central, todo eso y van a explicar la variación de los datos, si hay variación, si hay algoritmos, si son conceptos, o sea, lo que es la y van a responder la pregunta que se le hace a cada uno de los grupos de trabajo. Bueno, bueno, entonces vamos a plenario, vamos a analizar los datos del plenario. Vamos a analizar entonces el problema. Entonces, algunos del grupo de ustedes que expliquen, que lean y expliquen el problema. Vamos a trabajar en este instrumento. Para eso vamos a utilizar este tipo de ficha que tiene 1 centímetro de ancho. Y estas otras que tienen, como una de estas se forma, o sea que cada una de ellas representa la mitad de cada una. ¿De acuerdo? Para los que hayan tomado medidas fraccionarias. Bueno, nuestro grupo planteó el siguiente problema. En una carrera de atletismo de 300 metros, donde participaron 7 estudiantes, individualmente se realizó el tiempo de duración de los primeros 5 estudiantes y luego los resultados de la competencia de los 5 estudiantes. Para determinar las medidas de potencia central, Darwin tardó 3,5 minutos. Kenny tardó 5 minutos, Luis tardó 3,5 minutos, Elvira 3 minutos y Michael 3,5 minutos. Otra tarea que se centrada
15. Y 15 más 2,5 nos da 17,5. 17,5 entre 1, 2, 3, 4 y 5 nos da 3,5. Este vendrá siendo el promedio. Físicamente ahora lo vemos así. A los que tienen más le ponemos más. Todo quedaría con el promedio de 3,5 quedaría igual a 3,5. Y en los siguientes datos le agregamos dos datos más, donde Angie entra con 2 y Jennifer cierra esa materia. Ahora preguntemos si el promedio cambia si le agregamos los datos. Volvemos a hacer la suma de los datos. Ahí sería 3 más 4, 7. Más 5, 12. Más 4, 16. Más 4, 20. Más 2, 22. Más 6, 28. Esta es la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nos da un total de 4. Así que al promedio no cambia, sigue siendo 4. Y representado gráficamente queda de esta. Ok, El promedio no cambia porque las otras que deben estar están por encima de este y la otra está por debajo para la misma distancia. ok, muy bien, un aplauso para no tienen problema. ¿Cómo agregamos el promedio del peso? Porque habría que hallar el promedio del peso, ¿sí o no? ¿Qué dice Dayana? El número de estudiantes Y luego los resultados se suman y se dividen. bueno, ahí tiene la calculadora y su cuaderno. Ahí vamos a hallar el promedio de cada uno de sus cuadernos con la calculadora. Esta mitad hallan el promedio del peso y esta mitad aquí por acá hallan el promedio de la real. Pasemos a la pregunta 55. Lean la pregunta 55. 45. Lean y leemos a ver qué podemos responder allí. ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál puede ser la incorrecta? ¿Por qué no se veía Gisela? ¿Por qué se llama C? Ya Gisela. ¿Por qué? Una de las dos, una de las dos. Porque ambos están, uno por encima del promedio y otro por debajo a la misma. ¿Cuál es el promedio? 54. ¿Y cuál es la de por encima? 58. ¿Y cuál es la de por debajo? 50. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Bueno, entonces concluyamos. Vamos a dar las conclusiones de la clase de hoy. ¿Qué conclusiones? Otra conclusión que podríamos sacar es que Amazon es un promedio y el promedio puede hacer una medida representativa siempre y cuando los valores sean homogéneos o muy cercanos. Y también puede ser una medida representativa la mediana cuando que en este caso un problema entre la mediana puede ser un valor representativo porque no se centra principalmente en los extremos sino en el centro. Maciel, ¿tiene conclusión muy rara? Pues creo que cuando los datos están muy extremos en la media, yo creo que más por debajo del promedio de la Ok, yo ¿qué me dice? cuando agregamos datos que están muy por encima del promedio, el promedio viene así. Y cuando agregamos muy por debajo, el promedio viene así. O sea, que hay variación del promedio. Bueno, muchas gracias, muchachos. Que estén muy bien. Una buena noche. Esto va a
respecto a cómo de dónde nace la necesidad de hacer su planeación de clases de esta forma, cómo la hace, pues usted evidentemente nos mostró que hay una relación con los DBA, con los lineamientos, entonces pues esa parte que nos quedó clara. Pero ¿desde dónde parte su planeación para hacer esta planeación de esta forma? Desde esas dos cositas por ahora. Ya todos sabemos, por lo menos los profesores de matemáticas sabemos las dificultades que hay en que los niños puedan entender todos estos procesos. Hay dificultades entre nosotros también. En los niños pues, se presentan muchas dificultades para comprender muchos conceptos. Entonces, es como que en un primer momento mirar la situación del estudiante. ¿De qué manera él aprende? ¿De qué manera él puede manejar la situación? Yo soy el docente, yo voy a explicar la clase, pero yo tengo que conocer a mis estudiantes cómo ellos pueden tratar la situación. Entonces, esto me está llevando a que primero haga un diagnóstico de mis estudiantes y conozca qué conocen, qué manejan, qué no manejan ellos y en qué condiciones están. Luego también mirar lo que es lo que es digamos el ritmo de aprendizaje, cómo va aprendiendo cada uno de ellos, qué diferencia hay uno para trabajar la temática con respecto a otro. Y también, además del ritmo, mirar lo que son tenemos el ritmo de aprendizaje y tenemos la otra parte que serían son los ritmos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, mirar de que realmente yo trabajo con el método neurolingüístico, ¿verdad? Que me presenta el kinestésico, el auditivo y el visual. Entonces, si en una clase yo solamente le voy a trabajar a los muchachos en el tablero, de acuerdo con eso, una sola parte de los estudiantes van a estar captando. Porque como decía la profesora, aquí van a ver eso muy abstracto, a veces no se ve claridad en el proceso. Pero ya cuando utilizamos también otros materiales, otras herramientas, estamos buscando que otros estudiantes que no han captado la idea o el concepto que a través de eso, a través de los otros materiales puedan verlo, como usted también nos ha manifestado aquí. Entonces, mirar todo eso, mirar toda esa parte del estudiante, ¿sí? Me ha motivado entonces para poder hacer una planeación de esta forma, donde realmente, combinado con lo que yo voy a enseñar, más que todo es mirar qué pregunta me podría hacer el estudiante cuando yo le estoy planteando esta situación, para poder llegar al punto de entender con qué cosas me va a salir ese estudiante y yo poder ser explicado, poderlo manejar. Miren que aquí mismo encontramos unas preguntas que si uno no ha mirado la situación de cómo el estudiante puede preguntar o qué puede preguntar, a lo mejor no hubiera tenido herramientas de cómo solucionarlo, ¿verdad? Entonces, lo primero que todo en la clase, lo principal es el estudiante. Es revisarme yo para planificar qué requiere el estudiante y hasta dónde debo llevarlo. O sea, que mi clase tiene que ser una clase motivadora de tal manera que él encuentre el entusiasmo de querer seguir la clase, de poder prestar atención. Y como ustedes vieron ahí esos estudiantes, pues miren lo que sucede. Cuando entré a comienzo de año, haciendo la encuesta, haciendo el diagnóstico, encuentro que el 97% de los estudiantes no les gusta matemáticas. ¿Sí? Y aquí vemos en el video cómo ya ellos están participando en eso. Entonces, esa por la parte de planeación. La parte es la institución donde yo estoy, el municipio de Villanueva, La Guajira. Es una institución que tiene alrededor de 800 estudiantes. En noveno grado tenemos 37 estudiantes, tenemos 3 grados, 91, 92 y 93. Entre los 3 grados tenemos 87 estudiantes y en el que estuve dictando la clase tenemos 33 estudiantes. Esos estudiantes están más o menos en un promedio entre 13 y 15 años. ¿Sí? Es del área urbana del municipio y está allí. Entonces, lo principal de esto es que al momento de hacer el diagnóstico estoy encontrando esa situación donde el estudiante no quiere manejar matemáticas ni aprender, pues eso ya para mí me está diciendo ¿qué hago yo aquí? ¿Sigo con esta situación o intento cambiar, modificar de alguna manera la situación de los estudiantes?
Y eso me dio pie a que no solamente con este proyecto, hay otros proyectos más que estoy llevando para el manejo de la matemática. Por ejemplo, para ya ver en la clase décimo lo que es la parte de trigonometría, que también implementado material. ¿De dónde sale esta implementación de material? De que los estudiantes un día me dijeron, básicamente hicieron una huelga: profesor, nosotros queremos una clase dinámica. Ah, ¿quieren clase dinámica? Bueno, hagamos lo siguiente, faltaba como una hora para terminar la clase. Organícense ustedes ahí, determinen cuáles son esas clases dinámicas. Cuando yo voy a atender al rector llamado y cuando venga, quiero tener la propuesta de ustedes de una clase dinámica. Bueno, profesor, esta es la dinámica. Listo, mañana el primer grupo va a organizar la clase dinámica. ¿Y qué encontramos con la clase dinámica con los estudiantes? Entonces, jugar el tingo, tango, poner penitencia, hacer, pero yo le decía, bueno, y el contenido de matemáticas, ¿por qué lo incluimos? Entonces le dice, bueno, hagamos lo siguiente: chévere este tipo de dinámica, pero vamos a incluir también el fundamento matemático, a ver hasta dónde llevamos la dinámica con la matemática. Y comenzaron a aflorar ideas, y entre esas ideas viene saliendo esto. Esto lo trabajamos en área, lo trabajamos en volumen, lo trabajamos en estadística, lo trabajamos en secuencia, en casi todos los temas de matemática lo estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sino esa parte se está llevando. ¿Y con quién se está llevando? Con los mismos estudiantes. Ya ustedes ven la motivación que tiene allí. Esa clase fue la primera vez que ellos, igual que ustedes, tocaron este aparato para comenzar a manejar. Ya ahora tienen mucho más manejo. Ahorita vamos a presentarnos en Riguacha, en una feria de conocimiento que hay, y ya cada estudiante lleva lo que es la parte estadística, de manejo estadístico, lleva la parte de álgebra también manejado con esto, la parte de volumen y área. O sea, cada grupo de estudiantes tiene experticia en cada uno de estos puntos y lo va a presentar allá con los mismos materiales. Entonces esto está dando pie a que ellos mismos se vayan organizando y que la clase estén siendo mucho más bacana, mucho más chévere. Muchas gracias. Okay. Pues, de acuerdo pues, a todas las participaciones y a las mismas conclusiones que el profesor nos expone, nos damos cuenta que hay una parte metodológica que tiene que ver con todo lo que hay en el concepto de gestión de aula, que es todo un concepto de qué es la gestión de aula, cuál es el tiempo efectivo de aprendizaje del estudiante, y que a veces la dinámica por la dinámica, como el propio lo decía, no es sino es la dinámica pensada, preparada, planeada con una estrategia didáctica. Y eso es a lo que vienen estas clases, estas experiencias a mostrarnos. Otra parte es la parte formativa, la evaluación formativa, donde el profe los verbaliza, hace un diagnóstico de su clase, dice qué le gusta, le da la palabra al estudiante también. Dice, no, pues bien, queremos solo jugar, pero pues es que no es solamente jugar, pero hacen algo que es un trabajo cooperativo, unas negociaciones, unos pactos didácticos que le permiten al profe avanzar en la clase. Y nos damos cuenta de situaciones como el que contesta el estudiante, las medias, que usted dice, no, si tengo 2 medias, no tengo una, sino tengo 2, pero está una situación donde hablamos con la profe, no es de ponerse bravo, porque pues somos seres humanos, estamos no en la recocha, pero sí somos seres que socializamos, se nos vienen ideas a la cabeza, y pues ponerse bravo respecto a eso no es la solución, porque son jóvenes, sino es como sacarle más bien el producto a eso para ponerlo en la mesa, ponerlo en la clase, más bien como asertivo, positivo, y poder producir sobre eso. Y ya sobre el concepto matemático que tiene que ver con las teorías de diferencia central y que tiene que ver con todo esto del pensamiento variacional y de la covariación, es muy importante que los niños y los muchachos que están aprendiendo vean, como decía aquí la profe, desde un punto de vista empírico todos los conceptos que tienen que ver, nazcan desde lo empírico, porque es que desde los niños pequeños dicen, ustedes lo ven los profes, lo ven en el video que la niña que explicaba casi hacía lo mismo que el profe hace aquí, decía, arremeda las cosas gestuales, y eso que nos decían en la conferencia que día, o sea, el cuerpo habla y también comunica de lo que sabe, de lo que
espacio, esta experiencia? ¿Qué me llevo de esta experiencia cuando participe en ella? O sea, hoy que se llama de exactamente este espacio del foro, de esta experiencia que se lleva. Obviamente se o algo que quiera compartirnos eso. Yo me llevo de experiencia el dinamismo del profesor, la creatividad y esa forma asertiva de llegar a los pacientes. Gracias. El orgullo que siento al saber que un paisano está haciendo las cosas bastante bien. Entonces, yo a través de cuando llegué allá a Riohacha, decirle a la gente que el profesor trabajó muy bien y hizo. Tuvo una buena representación de la familia. Muchas gracias. Esta es la confirmación de lo que he venido viendo ahora en el foro estos 3 días. Hay una discusión fuerte cuando mis compañeros, ahora en el caso particular, en referencia al uso del material didáctico, las TIC, que estoy planteando en las zonas a las que he asistido, porque desafortunadamente las matemáticas se han ido quedando como muy rezagadas. Sí, en el caso nuestro están muy quedadas y los muchachos no quieren saber nada de matemáticas. Cuando les hablamos del uso de las TIC, de todas las herramientas que hay, siempre piensan en internet nada más. Y vemos como esto no es herramienta tecnológica como tal, como generalmente lo concebimos, internet o computador, no, ahí está y lo hace muy agradable y es que todos los muchachos participen. Entonces es un ejemplo más que me llevo para compartir con mis compañeros y decirles, miren que sí se puede. Gracias. Muchas gracias. Yo me tengo la confirmación de una hipótesis que hace tiempo se viene trabajando en el escenario académico, en discusiones con pares, y es que los docentes sí estamos produciendo conocimiento, que los docentes sí estamos haciendo lectura de contexto, investigando y generando propuestas que den respuestas a las necesidades y a las particularidades de nuestras instituciones y de nuestras regiones. A veces pareciera que el conocimiento siempre tiene que ser importado y que además es producto de élites, pero en realidad uno se da cuenta que faltan a veces los espacios para hacer eso, para hacer el encuentro, para compartir la experiencia, para replicar las dificultades que se han tenido, pero también los grandes aciertos. Y me llevo esa satisfacción, saber que sí, que mis compañeros que nos están regalando parte de esa experiencia y de ese conocimiento, de ese saber, que es producto nuestro, producto de nuestra cultura y producto de nuestras necesidades, pero también es una respuesta a nuestra cultura y a nuestras necesidades. Y se lo agradezco mucho, profesor. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, digamos que lo he dicho y es como resumen en cuanto a la otra ligada de una clase de matemáticas. Realmente, en mi caso, también. Entonces, me parece que es muy interesante este tipo de elementos que definitivamente hacen que un niño aprenda más fácil porque lo tiene que hacer de otra manera. Pero también pienso que es muy interesante y es el rol y la importancia del rol del profesor real estudiante. Porque entonces ya el profesor se debe hablar para permitirle al chico que le enseñe a sus compañeros lo que él entiende. Entonces pienso que también es otra visión de las matemáticas, porque realmente uno es que el profesor es el que sabe de matemáticas, el que nos está enseñando. Pero ahí vemos cómo el estudiante puede explicarle a sus compañeros lo que parece puede ser tan complejo. Pero ahora si el chico le entendió y no puede esta herramienta, digamos que pudo enseñarle esto pasó a mi compañero, les fue unas fichitas y las pudimos enseñar a nuestros compañeros cómo era, digamos, parece interesante esa importancia del rol del estudiante también y que además de aprender, que además digamos que resolver, el niño empieza a soltarse, empieza a aprender a expresarse, a hablar al público, y esto cosas que también se pueden aprender en la clase de matemáticas. Muchas gracias, Diana. Y espero que te siga gustando la media y la las compañeras nos hablan tiene que ver con los elementos del trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo no se ha entendido como metodología de trabajo en el aula de clase. Y un elemento muy importante del trabajo cooperativo
esa parte es que también los docentes entendamos de forma consciente, muy consciente, esos elementos técnicos y metodológicos del trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo no solamente lo que se por meses, sino que el trabajo cooperativo tiene unos elementos, una técnica y una metodología, la cual se debe implementar en la clase de forma consciente. Entonces, ese elemento que tú señalas es un elemento que pues trabaja, muestra y desarrolla muy conscientemente en sus clases. Esa es una parte. Sí, bueno, aparte de la calidad humana, pues realmente usted es un ejemplo de maestro. Muchas gracias. Excelente la planeación de la clase. Perfectamente podemos identificar, digamos, todos los momentos que tiene. Permanentemente también hizo todo lo que es la evaluación formativa, siempre estuvo pendiente, ¿sí? Hablando del trabajo colaborativo, pidió un producto concreto, que es lo que tiene que tener el trabajo colaborativo, porque a veces se dice que se trabaja en grupo, pero no se tiene nada concreto, y aquí el producto era bien claro y medía, digamos, el aprendizaje, no solamente la colaboración, sino el aprendizaje todo. Y bueno, muchas cosas por decir, pero de verdad que excelente. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, creo que entonces yo también quiero agradecer a Jessy Castro y a Juan Carlos Ortega, que fueron los mentores, fueron las personas que me acompañaron a las dos presentaciones. Muy agradecido con ustedes, realmente me conmueve lo que cada quien expone su trabajo, y ustedes pusieron de raquera, me ayudaron a lo máximo y me siento muy complacido. Io le questioni che me la dico. le cuestioni. Che la